tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre por qué es tan importante, si no es que es lo más importante después de la relación narcisista para sanar, y que si no tomo la determinación de hacerlo, desafortunadamente no voy a sanar. Es muy difícil que yo pueda sanar si sigo teniendo contacto con la persona narcisista. ¿Por qué tengo que realizar el contacto cero? Y también te voy a hablar del tema bíblico con respecto a esto y el por qué Dios me dice que tengo que dejar de tener contacto con este tipo de personas. Para yo poderme recuperar después de una relación narcisista con un psicópata es imprescindible. O sea, si yo no tengo contacto cero, desafortunadamente, no voy a poder sanar. Es decir, tengo que romper todo contacto con esa persona, con él o con ella, directo o indirecto, no importa quién sea. No importa si esa persona fue mi expareja, no importa si esa persona es mi mamá, es mi papá, si es una persona que tú ya tienes la seguridad de que es una persona psicópata narcisista o que está viviendo a través del narcisismo, la palabra de Dios nos dice que a estas personas hay que evitar. Entonces, si tú no decides dar ese paso de ejercer el contacto cero con esta persona, desafortunadamente va a ser muy difícil que tú puedas sanar, si no es que te puedo decir que es casi imposible, porque esta persona trae toxicidad en sí, esta persona está enferma, esta persona trae emociones negativas a tu vida y esta persona va a seguirte dañando, va a seguirte humillando. Y desafortunadamente mucha gente cree, no, pero es que si yo soy cristiano, yo tengo que orar por esa persona. Sí, sí puedes orar por esa persona, pero no cerca de esa persona, porque las acciones de esta persona inclusive te van a hacer revolcarte en el pecado. Son personas que te introducen dentro, que traen tantos demonios que te introducen dentro de la forma de vivir que ellos llevan. Entonces no va a haber posibilidad de que tu vida mejore para nada si tú sigues en contacto con esta persona. Porque realmente es una psicopatía, y no nada más es una psicopatía en el ámbito físico, sino que a través de estas personas se mueven espíritus demoníacos, y el hecho de yo tener contacto con una persona que tiene espíritus demoníacos me contagia a mí también. Entonces, no creo que haya sido tu primera relación, y si no lo fue, te vas a dar cuenta que a comparación de otro tipo de relaciones, una relación narcisista es muy diferente. Es imprescindible que adoptes el contacto cero, sin vacilar, o sea, no hay opción, porque te vas a dar cuenta que las palabras que dice el narcisista siempre te introducen o en depresión o en tristeza o te inclusive te involucran en que tú también digas cosas que no quisiste decir. Y el narcisista va a tratar de convencerte siempre por medio de su victimismo, y sin darte cuenta vas a reincidir nuevamente en lo mismo y vas a volver a caer en depresión y vas a volver a caer en tristeza y vas a volver a caer en su trampa. ¿Por qué? Porque inclusive tú te crees, a veces nos creemos Dios y queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo de, no, yo me voy a quedar porque yo lo voy a cambiar, porque yo voy a orar por él, porque yo voy a hacer. No, no eres tú quien tienes que hacerlo. Es el Espíritu Santo quien cambia y transforma los corazones de las personas. El narcisista no te necesita para cambiar. Tú necesitas cambiar para sanar tú. Los psicópatas, acuérdate que necesitan sentir que están por encima de los demás. Entonces, lo único que vas a recibir de esta persona son pisoteos, denigraciones, y Dios no te quiere viviendo así. Y sabes que el narcisista, si tú sigues en contacto con esta persona, utilizará lo necesario y cualquier argumento para seguirte involucrando en las cosas que no son agradables a Dios. Entonces va a tratar de hacerte por medio del perdón, de un arrepentimiento, de una promesa que tú ya has vivido anteriormente y que sabes que no va a cambiar en absoluto. Y vas a volver a salir o enojado o perdiendo o odiando o triste o deprimido, y no vas a poder ni siquiera buscar la presencia de Dios. Entonces realmente Dios no te quiere en contacto con este tipo de personas. Cuando el narcisista empiece a ver que tú estás poniendo ese límite y empieces a alejarte, un alejamiento real, estás marcando la pauta para que, si tú eres creyente
para todos esos que me escriben, no, es que tú no puedes decir que Dios no puede cambiar al narcisista, ya lo he repetido infinidad de veces, pero muchas personas como que no comprenden esta parte de que no es mi decisión cambiar a las personas. Esa persona tiene que decidir y Dios no va a obligar a una persona a cambiar. Esa persona tiene que tener la necesidad profunda de arrepentimiento y los psicópatas y los narcisistas no sienten esto. Para ellos, tú eres un reto. Para esas personas solamente existe el creerse más que los demás. Entonces el narcisista no tiene esas ganas de arrepentirse. Para yo poder realizar el contacto cero, yo tengo que no volver atrás. Es como lo dije en el video anterior, me estoy revolcando con los cerdos cada vez que yo le abro la puerta a la persona narcisista, y el romper el contacto, tú lo sabes, si estuviste con una persona narcisista y rompes el contacto cero, te vuelves a sentir igualmente deprimida, igualmente triste. Si no aplicas el contacto cero con un psicópata narcisista, desafortunadamente no vas a poder avanzar, no te lo va a permitir, porque va a reincidir. Todos estos demonios van a volver a atraparte en tu cabeza y realmente es peligroso seguir reincidiendo en lo mismo con esta persona, porque cada vez dejas entrar más y más y más y más los demonios que se mueven a través de esta relación, y va a llegar un momento en el que no vas a poder soltarte. Tienes que romper la comunicación con esta persona. No es necesario hablar con la persona narcisista, no es necesario decirle cómo te sientes en tu estado de ánimo. Tienes que entender que esa persona no le interesa tu estado de ánimo, esa persona no le interesa saber sobre tu vida. Tienes que entender que esa persona no te ama. Un psicópata narcisista no ama a nadie. Entonces es una ruptura más que evidente. No se puede lograr estar bien con una persona narcisista. Entiende, tú puedes ser cristiano y tú puedes ser creyente, pero esa persona no lo es y esa persona no quiere serlo. Entonces tienes que tener la capacidad como adulto de entender y también de respetar el libre albedrío que Dios le da a esa persona. Hacerte a un lado, si tú quieres a un lado estar orando por esa persona, adelante, puedes orar por esa persona, pero no tienes que seguir dentro del maltrato ni dentro de la situación que se vive en estas relaciones. Y para poder tú sanar, tienes que hacer el contacto cero, bloquearlo de las redes sociales, empezar a quitar esas fortalezas mentales que dejó la relación en ti. No hay nada peor que seguir viendo información sobre la expareja narcisista, porque tú puedes creer que tú tienes el poder de poder cambiar la situación y no vas a cambiar, y cada vez vas a caer en más depresión profunda al ver lo que esa persona está haciendo, porque todo lo que hace una persona narcisista es en contra de la víctima. Las cosas que esa persona vaya a publicar en sus redes sociales o que esa persona vaya a decirle a las personas de alrededor que tienen en común no te van a traer ningún beneficio. Esa persona está haciendo todo eso para provocarte a ira, a enojo, a tristeza, a desilusión. No vale la pena seguir en el mismo estado y seguir viendo lo que esa persona está haciendo. Tienes que bloquearle la vía de comunicación porque estás en un momento de debilidad. Es como si tú me dices que sales de una comunidad de drogadictos y quieres dejar las drogas, pero te sigues juntando con el vendedor de drogas. Es lo mismo. Tienes que salir de ahí, tienes que bloquearle de WhatsApp, bloquearle de todo grupo. No te estoy diciendo odiarle, entiéndeme, yo no te estoy invitando a que odies a la persona narcisista, te estoy invitando a que tú tomes el dominio propio de tus emociones, a controlar tus pensamientos, recuerdos, que en este momento, después de la relación, están distorsionando la realidad y no te dejan ver la función de lo que hace el narcisista en tu vida. Lo que viviste con esa persona, no estarías en este video. O sea, no fue bonito, por eso estás buscando respuestas. Aunque haya habido momentos felices dentro de la relación narcisista, esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar, no tiene el deseo de hacer algo en lo cual se pueda comprometer contigo a que va a hacer un esfuerzo por cambiar. Entonces tienes que decidir dar este paso si quieres sanar. Y si ya lo intentaste en numerosas ocasiones, tienes que seguir haciéndolo, tienes que aguantar todo lo posible hasta que lo logres. Este paso es por cuestión ya no nada más de evitar el dolor, sino por dignidad. Las personas narcisistas demuestran a toda costa que no te aman. Y por supuesto que Dios no te quiere vivir en una relación en la cual tu dignidad está siendo atropellada.
De ninguna manera, es una mentira esta situación que a veces la gente expone de tienes que orar hasta que te golpee y te maltrate y te maldiga. Estás maldiciendo tu vida al practicar el perdón de esa manera. El perdón es yo suelto a esa persona, yo bendigo a esa persona, yo oro por esa persona, pero no significa que yo tenga que seguir en esa relación que está trayendo maldición a mi vida. Ahora, muchas personas se han metido a los comentarios últimamente a escribirme, personas que son creyentes, ¿verdad? Y que yo digo creyentes porque realmente no conocen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de esta persona. Y ahora a esas personas me voy a dirigir el día de hoy, porque sí, ¿qué significa tener lo que dice la palabra de Dios con respecto a la persona narcisista? Porque la palabra de Dios habla muy clara de estas personas. Entonces, estas personas son de las que habla la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, donde el apóstol Pablo describe la naturaleza de este tipo de perversas personas, de este tipo de naturaleza narcisista. Si no te quieres ir por el lado de la psicología y tú dices que la psicología, porque me han escrito en los comentarios, la psicología está mal, no tiene nada que ver con Dios, Dios no se equivoca. Y dice en su descripción, en 2 de Timoteo 3, el apóstol Pablo, y nos advierte sobre las personas que se caracterizan por tener apariencia de piedad y que niegan la eficacia de ellas. Son ese tipo de personas narcisistas que no tienen empatía con los otros, que no le importa el dolor que causan a los otros. Y Pablo da este mandato y dice a estos evite. Es un mandato, no es una posición de aquellas personas que me dicen tú no puedes decir esto sobre las personas narcisistas. No, lo dijo Pablo en la palabra de Dios y dice a estos evita, no dice ni siquiera ora por ellos. Entonces Pablo utiliza el contraste de a estos evita para enfatizar en 2 de Timoteo un atributo que desea destacar en el 3, 2 de Timoteo 3, 1, 4, y le da a Timoteo una larga lista de comportamientos y actitudes pecaminosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Si tú estás en este canal y fuiste víctima de narcisismo y estás viendo esta información, yo quiero de verdad que pongas atención si eres de esas personas que defiendes al narcisista capa y espada y después yo me pregunto ¿por qué estás viendo este tipo de videos? ¿Verdad? Porque en realidad no te interesa, te interesa buscar una justificación para seguir en la relación de maltrato, no te interesa buscar el poder salir y sanar. Y ahora te tengo la respuesta. En el versículo 5 le dice a Timoteo que evite a aquellos que con su boca se declaran hijos de Dios. O sea, para aquellos que me dicen es que ellos también son hijos de Dios, no. Ellos se declaran hijos de Dios posiblemente, pero tienen una forma de vivir en la cual no hay piedad. La palabra de Dios lo dice en 2 de Timoteo 3, 1, 4. Actúan realmente como incrédulos, porque el narcisista no vive una vida cristiana. Ahora yo no te estoy diciendo, te vuelvo a repetir que no ores por esa persona, pero no tienes por qué continuar en la relación. Niegan el poder de la piedad. Los narcisistas no son piadosos, los narcisistas van en todo lo contrario a la ley de Dios. Si fuiste víctima de narcisismo y estás viendo este tipo de videos, tienes que estar consciente que Pablo se refiere a estas personas. Está hablando de aquellos que tienen una forma en la cual se exhiben como grandes personas, se creen grandes personas, se presentan a sí mismos como grandes personas, piadosos, pero es una apariencia. No hay poder detrás de lo que ellos creen, no hay un fruto, no es una verdad, es una mentira, viven en el pecado. Inclusive hay narcisistas que hablan de Dios, pero viven en el pecado y les parece bien esta situación. Y quiero enfatizar, como lo dije en el video, en 2 videos anteriores, sobre no es lo mismo que Dios haya cambiado a Pablo o a Pedro o a sus discípulos a un narcisista. Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de un psicópata, de una persona como la advierte Pablo, que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, te meten dentro de su pecado. Y lo que sucede es que tú caes en el mismo juego y empiezas a actuar de la misma manera al estar diario en pleito, diario deseándole el mal. Entonces, no te está diciendo ora por esto. 2 de Timoteo 3, 6, 7 los compara
con los magos malvados que se opusieron a Moisés y advierte que finalmente su locura y sus mentes corruptas se revelarán a todos. De ninguna manera te está diciendo Dios que estas personas van a cambiar. Yo aquí refuto con la palabra de Dios lo que toda esa gente que a veces dice, no puedes decir que el narcisista no puede cambiar. Si aquí lo dice, los compara con magos malvados que se oponen a Moisés. El poder de Dios acompaña toda piedad, toda verdad, se manifiesta a través del Espíritu Santo y tiene como resultado la transformación de una vida de un pecador. Pero en estas personas, vuelvo a repetir, los compara como magos, como hechiceros. El Espíritu Santo habita en el creyente que hace un cambio en su vida, no en la persona que hace todo lo contrario, como lo hacen los narcisistas. ¿Y qué hace el Espíritu Santo a través de la persona que realmente se arrepiente? Da un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, que es todo lo contrario a lo que hace una persona narcisista. Lo dice Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu. Entonces, estos son los atributos de un verdadero hijo de Dios, a diferencia de lo que se refiere en la lista de Pablo en 2 de Timoteo 3, 1, 4, en la cual te sigo diciendo que no dice ora por estos para que se arrepientan, dice a estos evita. La exhortación que Pablo está haciendo a Timoteo coincide con la explicación de Santiago sobre cómo identificar a una persona buena y una persona mala, discernimiento. La verdadera fe se evidencia por las buenas obras. Entonces Dios no me llamó a seguir y estar con una persona que vive en pecado. Me dice que lo evite. ¿Por qué? Porque si yo sigo con la persona pecadora, mi fruto va a ser el mismo que esa persona. No me dice que prosiga dentro de esta relación. Entonces, si una persona que se dice que es cristiano no puede convivir con la oscuridad, porque si se junta con ese tipo de personas, por eso dice evita, evidencia y va a evidenciar en su vida misma no mostrar el fruto del Espíritu Santo, porque está viviendo en pecado, porque inclusive estas personas, si se relacionan sexualmente con otros y yo sigo permitiendo que venga y se meta conmigo, trae maldición a mi vida. Yo no estoy haciendo un juicio al respecto de la persona narcisista. Te estoy invitando a hacer el contacto y evitar el contacto con esta persona, porque esta persona no es una persona buena, no es una persona que me vaya a traer un fruto bueno a mi vida. No trae un fruto de verdad. Está negando el poder de Dios al creerse Dios, al controlar a todas las personas, al sentirse el espíritu de control, es sentirse Dios. Entonces esa persona quiere tener el poder y el control sobre los demás. Entonces, si yo me junto con este tipo de personas, por eso dice evita a estas personas. Porque cuando una persona está bajo el fruto del Espíritu Santo o tiene a Dios en su corazón, el Espíritu Santo no quiere compartir su vida con personas pecadoras. Entonces, si el Espíritu Santo no mora en esa persona, yo no tengo nada que estar haciendo dentro de esa relación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando tú ya tienes el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te va a mostrar que esa persona te va a llevar a maldición, ¿sí? Y puedes seguir opinando que el narcisista puede cambiar y puedes seguir orando por él si tú eres de esas personas que me han opinado en los comentarios, ¿verdad? De que tú estás juzgando, no estoy juzgando. Te estoy diciendo lo que dice 2 de Timoteo y dice a esto se evita porque Dios no te quiere conviviendo con la persona pecadora. ¿Puedes orar? Claro que ora por él si te nace orar por esa persona. Pero tienes que entender que mientras esa persona no tome la decisión de hacer un cambio real en tu vida, tú te estás involucrando también con el pecado del cual Dios nos habla. A esto se evita. Sí, entonces, si tú sigues con esa necedad de seguir justificando la piedad con estas personas, cuando en realidad esa persona lo único que hace es atarte a rebeldía, atarte a pecado sexual, atarte a mentiras, atarte a demonios, porque eso es lo que tiene una persona narcisista, pues desafortunadamente vas a seguir involucrado
en este mismo círculo vicioso y no vas a poder sanar nunca. ¿Qué tengo que hacer si quiero sanar después de una relación narcisista? Tengo que dar ese paso y sí o sí tengo que evitar esa persona para que no siga contaminándome espiritualmente. Espero que esta palabra de verdad quede clara, porque muchas personas últimamente me han compartido en los comentarios diciéndome, no todas, la mayoría son a favor de los videos, pero hay una que otra y agradezco a las personas que me defienden cuando a veces son hostiles y groseros en los comentarios, cuando las personas se aferran a decir, no, yo sigo orando y no importa que me golpee, no importa que me maltrate y aquí yo voy a orar hasta que el Señor haga su obra. Hazte la pregunta si realmente Dios te quiere dentro de esa relación, porque lo más posible es que Dios ya te habló y Dios ya te dijo, aléjate de esa persona, sal de esa relación y sana tus heridas. Porque Dios nos llama a sanar, no nos llama a vivir tampoco dentro de una relación en la cual estamos siendo. Sabes que al permitir tú estar en una relación de este tipo, estás en rebeldía en contra de Dios. Porque Dios es tu esposo, porque Dios es tu proveedor, porque Dios es tu sanador. Y yo veo tantas personas que siguen dentro de la relación orando por un cambio cuando no las valoran, las devalúan, las minimizan. Y te vuelvo a repetir, yo no dudo que el poder de Dios pueda transformar la vida de cualquier ser humano, incluyendo al narcisista si le place. Pero no es cuando tú quieras, cuando te digas, ni tampoco he conocido el caso de un narcisista que se arrepienta, porque son personas que decidieron seguir su propia concupiscencia. Y por eso Dios estipuló en esta palabra de 2 Timoteo, a estos evita. Te invito a que leas 2 de Timoteo si tienes estas dudas y que puedas comparar a lo que se refiere al contacto cero que tantos psicólogos dicen con a estos evita, porque a esto se está refiriendo Dios en la palabra de Dios, a este tipo de hombres que no iban a tener piedad, que iban a mentir, que iban a engañar, que iban a jugar con los sentimientos de las mujeres y que también como magos iban a hechizarlas. O viceversa, mujeres que hacen lo mismo con apariencia de piedad y que engañan hombres. Espero que te haya gustado este video. Si quieres pertenecer al grupo de oración de mujeres de Sanando el Corazón, con mucho gusto escríbeme en la cajita de los comentarios, voy a dejar mi WhatsApp. Y si necesitas oración también, escríbeme, con mucho gusto oraremos por ti. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.